Banco Central de la República Dominicana, Induban, presentan... Empieza el día con un olorcito a café. Las cosas buenas comienzan a suceder. Ven, escucha en nuestra mesa lo nuevo que se comenta, el nuevo acontecer. Lo bueno que hacemos, los nuevos emprendimientos. Ven para que hablemos de lo bueno. Buenos días. ¿Qué tal, amigos televidentes? Esperamos estén disfrutando de un agradable inicio de este domingo 19 de septiembre. Nos sentimos honrados de que nos acompañen para compartir todo lo bueno de esta semana. Aunque no todo ha sido perfecto en los días que han transcurrido, nuestra misión, la de este programa, es abordar los temas de actualidad de manera optimista y ofrecer soluciones positivas. ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tú opinas de eso? Bien, yo creo que sí, y hemos cumplido con ese objetivo, doña Alexandra. Si tomamos en cuenta la retroactividad y retroalimentación que hemos recibido de nuestros amigos televidentes, a propósito, muchas gracias por ello, tanto en las redes sociales, en YouTube, Instagram, en todas las redes hemos recibido ese apoyo, pero también nos han dicho de las entrevistas, doña Alexandra, o sea, de las personas que han venido a las entrevistas y ha sido verdaderamente asertivo. Yo creo que este programa... Gracias a la, diríamos, los que nos han aceptado venir al programa, hemos logrado buenas entrevistas, porque la gente, como tú dices, así lo dice. Así es. Nosotros tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. A propósito de lo que decía doña Alexandra, la semana informativa. Vamos a ver lo que acontece. La noticia de esta semana fue la participación del presidente Luis Abinader en el diálogo nacional que él mismo convocó a raíz de su discurso del primer año de gestión, en el que dijo además que auspiciaría una reforma constitucional. El presidente Abinader reafirmó la propuesta hecha y fue con un catálogo de reformas a la misma Constitución, en la que se incluye la modificación de la clasificación del Ministerio Público y sus funciones. Los demás participantes en el diálogo, representantes de los partidos políticos, empresarios y el sector de los trabajadores, apoyaron la moción del presidente de sacar de discusión aspectos como la seguridad social, el Código de Trabajo y la reforma a la Policía Nacional. Y el reperpero se armó con las cifras que ofreció la Junta Central Electoral de las defunciones en el país por causa del COVID-19. Alcanzaron las 8.600, número que duplica el ofrecido por las autoridades de salud pública de 4.022 muertes ocurridas en el periodo comprendido de 1 año y 8 meses en que fue declarada la pandemia en el país. El ministro de Salud Pública reafirmó la verdad de sus cifras de mortalidad por COVID-19 y aseguró sus datos fueron revisados y validados por los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. La Comisión Nacional designada por el Ministerio de Educación para organizar y dar seguimiento al curso de oposición docente no ha fijado una fecha para la reanudación del proceso, que fue suspendido el jueves de la semana pasada por problemas de plataforma, falta de organización y la reprobación masiva de los postulantes. Para lo bueno, con Alexandra Izquierdo, les informó Dani León. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
lo bueno requiere de trabajo, paciencia y tiempo. Decimos esto porque a nuestro entender el discutido tema de los fondos de pensiones podría estar siendo sopesado un tanto a la ligera por sectores que parecen desconocer el gran logro que ha significado para el país la implementación de la Ley 8701 de la Seguridad Social. Hasta el año 2001, la República Dominicana fue una de las naciones con mayor desigualdad en los renglones de seguridad social, salud y fondos de retiro para los empleados en toda Latinoamérica. Una de las mayores conquistas de los sectores obrero-patronales de nuestra nación fue llegar por consenso a este contrato social, donde el empleador aporta la mayor parte de estos fondos que se destinan a gestionar servicios de salud de calidad para el día a día y pensiones para un retiro digno de cara al mañana de los cientos de miles de trabajadores que aportan al sistema. Y se hizo además con la menor tasa de aporte de los trabajadores en la región y a una edad de retiro relativamente joven. Tras 20 años de implementación, es obvio que se puedan ver fisuras en la estructura de la ley que requieran de la atención de todos los actores involucrados en su correcta marcha. Pero nunca estaremos de acuerdo con que se mutile este contrato social, que tanto esfuerzo ha costado al pueblo dominicano. Sin embargo, entendemos oportuno que se revise la ley para abordar las oportunidades de mejora que se han identificado desde las diferentes esferas de acción de la misma. Reconocemos, al igual que toda la sociedad, que existe la necesidad de una reforma al sistema de seguridad social, sin olvidar que a la fecha los fondos de pensiones con capitalización individual superan los 700.000 millones de pesos y de ese monto, más del 50% ha sido generado por la gestión que las AFP han realizado en la inversión de esos recursos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla y Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Ir al súper es así de fácil. Todo lo que quieras, pídelo al Nacional. Supermercadosnacional.com. La gran diferencia. Ven para que hablemos de lo bueno. Muchos sectores de la vida nacional entienden que en el país debe haber una reforma fiscal para un crecimiento económico, pero sostenible. O sea, de sostenimiento de la economía nacional. Ahora bien, aquí en la República Dominicana han habido por lo menos 9 reformas, especialmente a la ley que tiene que ver con asuntos tributarios. ¿Qué le parece, doña Alexandra? Bueno, la ley 1192. Exactamente. A la cual yo tuve la oportunidad también de empezar a aplicar, en cierta forma. Porque, tremenda experiencia. Así fue, así fue. Bueno, al parecer la evasión del gasto público y, ¿por qué no?, también las exenciones, nos ponen como nación entre la espada y la pared. Las voces especializadas coinciden en que la reforma fiscal no puede esperar más.
Para hablar al respecto, recibimos con mucho entusiasmo al economista Magín Díaz, amigo, es viceministro de Políticas Fiscales y de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, entre muchos otros más. Y obviamente su último cargo, el exdirector general de Impuestos Internos, DGI. Magín, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Como no, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme aquí. Un honor para nosotros. Mira, Magín, para empezar, vamos a refrescar un poco. Acabamos de salir de una pandemia. Bueno, de salir. Salimos. No hemos salido, pero hemos pasado una parte bien difícil. Me gustaría tus comentarios de cuál es la situación de la economía, cómo va en términos, por ejemplo, el Banco Central reporta un crecimiento importante, además de ver cuál es tu opinión en torno a estos acontecimientos, en torno a la economía dominicana. Mira, lo que ha vivido el mundo en el último año y medio, pues no tiene precedente, básicamente. Tal vez hace 100 años con la pandemia de 1918 o lo que se vivió en la Segunda Guerra. Y el mundo entero entró al mismo tiempo en una crisis. Eso nunca se había visto. Cuando se ha hablado de crisis anteriormente, por ejemplo, la crisis mundial del 2008, en realidad fueron los 10 países desarrollados. La crisis de la deuda en los 80 fue América Latina, básicamente. Entonces nunca había habido una crisis en que el mundo entero cayera. Casi el 90% de los países tuvo un crecimiento negativo. O sea, no había un manual de cómo enfrentar esto y por eso la economía cayó mucho aquí y en todo el mundo. Ahora, en todo el mundo se hicieron paquetes monetarios y fiscales sin precedentes, sobre todo en Estados Unidos, Europa, y nosotros también. Eso ha hecho que aumente la deuda en el mundo entero, pero también ha permitido esa gran recuperación. Y ya cayendo en la economía dominicana, este año ya con toda seguridad vamos a crecer más de 10%, eso es prácticamente un hecho. Sería la primera vez desde el año 1992. Fue la última vez que la economía creció 2 dígitos, después de la crisis de 1990-91. O sea, sería un crecimiento casi que no se ha vivido en una generación. En los 2 primeros años del presidente Fernández, también después de una crisis, se creció 9% durante 2 años. Pero desde, como dije, del año 92 no se había crecido tanto. Obviamente es una recuperación un poco extraña. La economía está creciendo mucho, pero también ha habido brotes de inflación en algún momento, de aumento de precios que vienen de fuera, o sea, es una inflación importada por el mismo COVID, lo que está pasando en los mercados internacionales, la oferta y la demanda, pues básicamente se volvieron locas, se puede decir así. Las cadenas de suministro se han visto muy afectadas. Entonces también, por un lado, los economistas decimos crecimos mucho, pero la gente en la calle me dice, bueno, pero todos los precios han subido, esto no nos estamos recuperando. La respuesta es que sí nos estamos recuperando en un contexto que nadie había vivido. No hay, como yo dije, un manual. Los bancos centrales tuvieron que aplicar políticas que no habían tomado los gobiernos, tomar muchísima deuda, los organismos internacionales diciéndole a los países endéudense y gasten como locos y después veremos qué hacemos. Entonces, si sumamos todo eso, yo diría que el balance es positivo. Es uno de los países que más rápido se ha recuperado. A otros países de la región le va a tomar mucho más tiempo. Gran parte del empleo se ha recuperado. Hay sectores que van más rezagados, obviamente, como el turismo, pero en general ha sido una recuperación mucho más rápida de la que esperábamos. Bueno, en esta semana recibimos una información muy buena, por cierto, de que Estados Unidos estaba ponderando ya a la República Dominicana por las alertas y el buen manejo que se ha dado al asunto del COVID-19 y la vacunación. Y ya los turistas norteamericanos están abiertos, pueden venir a la República Dominicana. Básicamente este año lo que han venido son los turistas americanos, eso ha permitido que el turismo, digamos, salga a flote. Ya creo que ayer sí levantó esa alerta negativa, digamos, no era que tenían prohibido a sus ciudadanos venir, sino pone alerta
pero ante el buen manejo que se ha dado, la baja tasa de letalidad, ahora mismo la ocupación en los hospitales es muy poca, y en las regiones turísticas hay un porcentaje de vacunación altísimo. Eso ha ayudado. Con el avance de la vacunación que hubo sobre todo hace varios meses en Estados Unidos, pues entonces el turista americano ha venido. Ese tipo de cosas ayudan. Para mí el turismo se ha ido recuperando también más rápido de lo que yo pensaba, porque yo pensaba que iba a tomar 1 o 2 años más para ver este nivel de llegada de turistas. Hay muchos dominicanos residentes en el exterior que están aprovechando para viajar. También ha aumentado mucho la llegada de dominicanos que viven fuera, en parte también empujado por las ayudas que ha dado el gobierno americano. El Banco Central en esta semana también dio a conocer una cifra muy, pero muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con las remesas que hemos recibido en la República Dominicana. Imagino yo, usted como economista, sabrá si esto tiene que ver también con el crecimiento económico. Tiene que ver con el paquete fiscal que hizo el gobierno americano, que básicamente ha puesto dinero en cada familia, y las remesas han tenido un crecimiento que nunca se había visto. Se supone que van a empezar a bajar. De hecho, ya yo veo que el último mes es ligeramente menor que el anterior. Ligeramente menor, pero más de 50%, sí. Es muchísimo. Sí, es mucho. Entonces, va a bajar, pero no se van a desplomar. Eso no cae de un día a otro. Entonces, ese empuje de la economía americana ha tenido 2 efectos principalmente. Uno es las remesas y otro las exportaciones de zona franca, que también han aumentado muchísimo. La construcción aparentemente ha sido... Esa es más indirecta, pero la más directa de la ayuda americana se ve en las remesas y en las exportaciones, sobre todo zona franca, que están subiendo mucho. Entonces, ha sido una gran ayuda. El paquete fiscal que se ha hecho en Estados Unidos tampoco tenía precedentes, pero lo que dijo el gobierno de Biden cuando llegó, y lo dijo su ministra de Hacienda: yo prefiero dar de más y equivocarme de más y no de menos. Si doy de más y la economía se acelera demasiado, eso crea inflación, bueno, después vamos a resolver ese problema. Hablando de inflación, y ya para que pasemos un poco al tema tributario, el impacto de esa inflación, ¿qué tú opinas? ¿Qué va a pasar? ¿Va a bajar? Que tenemos un buen comportamiento de la economía, pero la gente dice, bueno, pero todo está más caro, mi poder adquisitivo ha disminuido. La inflación, tú tienes un artículo que habla de eso. ¿Qué podés decirle a los amigos televidentes? Bueno, lo que yo le puedo decir es que primero había que sobrevivir la crisis de salud. Una crisis que no se sabía, nunca el mundo se imaginó que iba a vivir esto. Entonces, hubo primero lo que se llama en economía un choque de oferta, que los mismos gobiernos le dijeron a la gente: tránquense en su casa, no trabajen. Y solo se mantuvo operando básicamente algo del sector agropecuario, algo del comercio, pero en general las empresas paren. La oferta se cayó. Se cayó, porque los gobiernos le dijeron a la gente: váyase a su casa y no trabaje. Pero también se cayó la demanda porque se cayeron los ingresos a la gente. Entonces, es muy raro que haya 2 choques al mismo tiempo, de oferta y de demanda. Pero hubo. Sí, claro. Y todavía persiste. Ahora, ¿qué hicieron los gobiernos? Bueno, vamos a dar ayudas. Vamos a endeudarnos, vamos a sostener los ingresos a las personas a través de programas de ayuda por un lado, y por el lado de la oferta hemos aprendido a convivir con el COVID. Ya todo el mundo sale, trabaja. Yo creo que, excepto en China, ya pocos países están haciendo cierres totales. Se ha aprendido a vivir con eso, pero eso ha hecho que hay sectores, o sea, usted no para una fábrica y al otro día puede producir lo mismo. También está el tema de los fletes, por el tema de... los furgones. Sí, hay cuellos de botella en las líneas de producción. Entonces, tristemente es un efecto importado. No es culpa de la política fiscal o monetaria de la República Dominicana. Aumentaron los precios del petróleo, de los combustibles, de los alimentos. ¿Por qué? Porque también hubo un aumento masivo de la demanda cuando se reactivaron las economías y la oferta de alimentos no iba al mismo nivel. Suben los precios.
Entonces, este impacto importado es lo que hemos sufrido a lo largo del año. Y la verdad es que uno entiende que es transitorio, de varios meses. Lo que pasa es que vivir ese tránsito es triste, porque hay alimentos que en un momento subieron mucho. Los precios de algunos commodities subieron a los niveles más altos históricos. Eso hizo que aumentara aquí el precio del cerdo, del pollo. Y hay cosas que no se controlan. Además de eso, después vino el tema de la fiebre porcina. ¿Qué hizo? La gente se fue a consumir pollo. Y la oferta y la demanda todavía funcionan. O sea, la oferta no podía de un día a otro suplir esa gran demanda. Sube el precio del pollo. Entonces, esto todavía el mundo está buscando su equilibrio. Yo creo que va a durar varios meses más. Y los gobiernos, ¿qué pueden hacer? Lo que ha hecho el gobierno. Oiga, yo estoy gratamente sorprendido con usted. Sí, porque usted ha hecho un panorama económico imparcial, objetivo, totalmente. Yo estoy sorprendido. Por eso está invitado a lo bueno. Porque entonces, nuestro programa se trata de lo bueno. ¿Qué pasa? Que usted ha diseñado más o menos un panorama en el que ciertamente la realidad es esa. Hay un asunto de la inflación, el crecimiento económico no depende de nosotros, tampoco la inflación. Entonces, la única manera que los gobiernos utilizaron y pudieron hacer crecer un poquito la economía fue con los préstamos internacionales. Bueno, ahora bien. También, perdóname, las políticas monetarias que se aplicaron han sido muy importantes para el crecimiento que nosotros tenemos. Lo decía Magín, que hay un asunto de los bancos centrales. Aparte de los préstamos, por eso quise hacer esa aclaración. Hay que decir que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, hay que sacarle su plato aparte. La verdad hay que decir. Sin duda. Pero bien, en el aspecto que nos ocupa, ¿nosotros necesitamos una reforma fiscal en la República Dominicana? La respuesta rápida, sí. Sí, yo creo que se necesita, no por la pandemia, es por un tema estructural. Con pandemia o sin pandemia, ya la pandemia ha llevado la deuda pública a casi 70% del PIB. Antes de la pandemia era 50. Necesitábamos una reforma cuando era 50 y también la necesitamos ahora que es 70% del PIB. O sea, la pandemia ha exacerbado el problema fiscal, pero hay un problema estructural que viene de antes. Es un problema de qué Estado es el que queremos. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué impuesto hay que subir? Yo digo, no, ¿qué Estado queremos primero? ¿Cuál es el tamaño del Estado que queremos? Y lo que yo he visto, tal vez he ocupado cargos, pero hasta cierto punto como observador, es que los dominicanos queremos un Estado que dé muchas cosas, casi como un Estado europeo. Sí. Y de hecho tenemos figuras europeas aquí, como el defensor del pueblo. Es una figura de países nórdicos. Ahí fue que surgió el ombudsman. Sí. De países que recaudan 50% del PIB, 40% del PIB. Aquí tenemos Suprema Corte y Tribunal Constitucional. Tenemos Junta Central y Tribunal Electoral. O sea, queremos entonces que el gobierno garantice la seguridad social. Queremos ahora gastar mucho más en salud. Todos tenemos que gastar más en salud. Queremos gastar el 4% en educación, pero recaudamos 14 o 13. Entonces, queremos muchas cosas del Estado y no dan los recursos. Entonces, hay un tema estructural. En realidad, si uno se pone a ver los últimos 20 años, el Estado, y menciono los últimos 20 años porque ha sido gobernado por 3 presidentes diferentes, ¿verdad? Hipólito, Leonel y Danilo, de partidos diferentes. Han gastado 18, 19% del PIB, con una recaudación que hay años que ha sido 13, otros años 14, otros años 15. Entonces, independientemente del partido que aquí ha gobernado, siempre hay déficit. Sí. Porque en el fondo el gasto es bastante rígido y la recaudación es bajita. Entonces, esto no es un tema ideológico, no, es un tema estructural. El Banco Mundial dice, por ejemplo, que los estados que recaudan menos de 15% del PIB no son viables. O
sea, hay un estado mínimo que usted necesita, que para un país como este debe ser 17, 18% del PIB, que se necesita para suplir las demandas de la población de educación, de salud, de seguridad. Queremos más policía, o sea, queremos una policía buena con un salario de 6,000 pesos o de 10,000 pesos. ¿Cuánto gana? No. Tenemos, Magín, yo creo que me puedes continuar cuando volvamos de la pausa, que nos la están indicando, porque además, incluyendo en lo que tú estás conversando, la evasión es un tema y tú conocerás muy profundamente el problema que es, pero te he oído decir que hay que seguir aplicando la política de cambio de Juan Hernández. Yo quisiera conocer de esa política de cambio de Juan, en paz descanse, como decía mi padre, cuando volvamos después de la pausa. Muchas gracias. Para que hablemos de lo bueno. Grandes cosas suceden cuando decidimos trabajar juntos. Sabemos que un corazón late más duro, más fuerte. Si son 2, 5 o muchos. Por eso los cuidamos con una sonrisa. Dándote lo mejor de cada uno de nosotros. Con el mejor servicio siempre. Porque juntos podemos superarlo todo. Estamos por ti y para ti. Por los tuyos. Para que tengas la tranquilidad de que siempre estaremos a tu lado. Mapfre Salud ARS. Unidos somos más. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Para que hablemos de lo bueno. Estamos de regreso en lo bueno, en una interesante conversación con nuestro economista Magín Díaz acerca de la necesidad, en este momento ya entramos en ese tema, habíamos estado hablando de la parte de la economía, pero no podemos dejar de hablar contigo de lo que es la reforma fiscal en nuestro país. Entonces, pero antes de continuar, te voy a brindar una tacita de café, Claro. de Café Santo Domingo, que nos envían Excelente. de Industrias Vanileja. Y ahí continuamos con algo que tú estabas ya diciendo, y gracias. Gracias. Háblame, me deja saber también lo de la política de cambio de mi amigo Juan Hernández, ex amigo. Bueno, yo creo que el país debe sentirse orgulloso de que tiene una administración tributaria moderna. En el año 1997, yo creo que fue una de las grandes reformas que hizo el presidente Fernández, que le dio autonomía y creó una administración profesional. Yo creo que apuntando un poco, y también fue mi objetivo cuando yo estuve ahí, yo siempre decía, yo quiero ser como el Banco Central, con buenos salarios que se pagan, con una carrera tributaria que se debe respetar, para darle profesionalidad y continuidad. Y la administración tributaria dominicana se ha colocado como una de las mejores de la región. Y tú te das cuenta cuando vas a la DGI, una institución tecnológicamente al día, el personal muy preparado, y yo creo que el país, independientemente del partido que gobierne, debe respetar eso. Tener una administración tributaria así como independiente y profesional, así como tiene un Banco Central. Eso es una condición necesaria para recaudar de manera justa, eficiente, pero también tiene límites. El problema fiscal del país no se puede resolver solo con administración tributaria. Hay que buscar la forma de hacer una reforma que ayude a esa administración tributaria profesional, que ya lo es, pero sola no puede. O sea, la magnitud de los recursos que se necesitan
no hay forma de que se obtengan solo diciendo no voy a hacer una reforma y la administración tributaria que salga a recaudar. No, yo creo que estamos en un punto que sí va a haber que sentarnos y es lo que se debe iniciar en las próximas semanas, esa discusión. Parece que el presidente ha dicho, y me imagino que obviamente le va a dar una cierta prioridad de las 12 reformas que está sometiendo, y me imagino que la reforma fiscal o pacto fiscal, no sé cuál de las dos o si son lo mismo, cómo tú vas a explicar eso, pero él dice que la quiere en base a bajar impuestos y no afectar a los que más necesitan. Y una cosa importante, bajar las exenciones. Cuando hablamos de las exenciones me preocupa porque del monto de las exenciones del 2021, ¿verdad? Que anda por los 200.000 millones, la mitad es de los empleados. Más de la mitad. Bueno, entonces porque ya hubo un intento de reforma a través de la ley de presupuesto del año pasado, donde le estaban poniendo impuestos a la regalía pascual. Entonces ahí ya estamos afectando la exención que tienen los empleados. Bueno, eso tú eres que puede explicar esto bien. Mira, al final es una cuestión de qué nombre tú le quieras poner. Es lo mismo, el gobierno necesita aumentar la recaudación. Tú le puedes llamar reforma tributaria, reforma fiscal integral, pacto fiscal. Evidentemente, cuando habla el presidente, está hablando el político. Te va a decir el gobierno que va a mejorar la calidad del gasto, sí, que va a ser más eficiente, pero para la gente de a pie, el tema es que aquí va a haber un aumento de la recaudación. Y lo que se debe discutir en estas mesas que ha convocado el presidente de diálogo es, bueno, ¿cómo vamos a lograr ese aumento de las recaudaciones? Pero que no le quepa la duda a nadie que aquí no se quiere bajar impuestos, lo que se quiere es subir las recaudaciones. Como una estrategia hasta mercadológica, diría yo, algunas tasas podrían bajar un poquito para vender la reforma mercadológicamente, que la gente acepte eso. La gente no va a entender mucho eso. Pero algunas tasas aquí son muy altas y podrían bajarse un poco. Pero cuando se habla de aumentar las bases, eso yo digo siempre que es un eufemismo. Es pasar de cero a ponerle una tasa que antes no pagaba. Por ejemplo, un bien que no tenga ITEVI, se quita la exención, ¿qué significa? Que va a pasar de 0 a 18. No, pero se pudiera hacer una escala. Se puede hacer una escala. En la ley 253.12 hay una escala. Hay una escala. Sí. Y ahí hay algo que no se ha podido aplicar. Se supone que el ITEVI se bajara de 18 a 16. Siempre que, de acuerdo a la ley 1 del 2012, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, siempre que la tasa impositiva, ¿verdad? La presión tributaria, bajara a 16. No ha bajado, o suba a 16. Sí. No ha sucedido. Pero yo entiendo que no bajar el ITEVIS es complicado en este momento. Porque mira, si simplemente es aumentar la base. Hay estrategias. Aquí, de hecho, hay dos tasas. No es solo la de 18, hay 18 y 16. El café es un ejemplo. Tiene 16. O sea, el país administrativamente está preparado para cobrar varias tasas. En el año 2012 se hizo el ajuste. Yo creo que si se ponen varias tasas, no deben ser más de 2, como hay ahora. Ahora hay una tasa de 18 y una de 16. Lo que se habla cuando se quiere aumentar la base del ITEVI es como una estrategia. Los bienes que no tengan ITEVI vamos a ponerle inicialmente una tasa reducida. Es una estrategia. Y ahí viene entonces, para fines de vender la reforma, vamos a bajar la tasa del 18 un poco. La tasa promedio de América Latina es 15, o sea, estamos un poquito por encima del promedio. Ahora, el gobierno es que tiene que poner sobre la mesa cómo quiere aumentar las recaudaciones y explicarle a la gente que eso es necesario. A veces tú tienes una enfermedad y la vacuna duele mucho, entonces definitivamente tiene que aguantar el dolor de esa reforma. Definitivamente es una medida odiosa. Sí, no es simpática. Antipolítica. Que un gobierno
se va a tener que enfrascar en esos menesteres. Ahora bien, he escuchado al propio presidente de la República, Luis Abinader, hablar de que los impuestos deben repartirse, el que gana más, el que tiene más, pagar más, y el que tiene menos, pagar menos. ¿Cómo se podría interpretar eso? Perdón, Mira. y lo peor es que el impuesto indirecto, y selectivo, quien más lo paga son los pobres, o sea, Sí, la clase baja. sí. Para mí es un impuesto injusto. Entonces, por ahí anda mucho el tema. También anda el tema de que se le va a poner el impuesto a la placa, que ya está aprobado, Desde el 2012. Sí. que en el 2012, en la 253 también. O sea, si se retoma ese impuesto, ese era un impuesto fuerte. Hubo que... Bueno, todos los impuestos son fuertes. Yo pienso que no hay que tenerle miedo a una reforma, aunque hay experiencias malas como la que hubo en Colombia, pero Balaguer hizo una grande en el año 92 y después vino todo un periodo de bonanza de casi una década en el país. El presidente Fernández hizo ¿Tú crees que ese es el periodo más estable en el término tributario que ha tenido el país, después de las reformas del 90, 92? Bueno, después del 97, porque del 92, 1 o 2 años después, la economía ahí empezó a crecer mucho. Entonces, gran parte del éxito del presidente Fernández fueron las reformas que hizo Balaguer, que él cosechó el éxito. Sí, entonces fue un periodo de estabilidad del año 92, después de una crisis, hasta el 2003, la crisis bancaria, mucho crecimiento, baja inflación, las recaudaciones aumentaron, ahí se creó la DGI. Fue una combinación, pero no fue solo reforma tributaria, ahí se hicieron varias reformas. Sí, tuvo la de aduana. Sí. Y Balaguer tuvo un momento que gobernaba por decreto, porque él dejó que esas reformas se estudiaran por un largo tiempo. Sí, bueno, la reforma, yo me río a veces cuando del mismo gobierno dicen, vamos a hacer una reforma como la del año 92. Pero esa reforma se discutió por más de 2 años. Vinieron los mayores expertos mundiales en tributación. Yo estuve muy envuelta vino la gente de la Universidad de Harvard. O sea, fue un equipo de decenas de personas con un equipo local grande. Del lado de los organismos internacionales estaba el PNUD, fue el que, digamos, coordinó todo ese proceso. O sea, fue un proceso de años. Pero ha habido reformas y después la economía le va muy bien. El periodo del presidente Fernández empezó con 2 reformas fiscales y fue un periodo también de alto crecimiento, estabilidad, entonces a veces son necesarias. Evidentemente habrá un costo político, pero el beneficio podría ser mayor. Se puede cosechar. Sí, se puede cosechar, claro. Hay un aspecto que mencionaba doña Alexandra y es el asunto del anticipo. Oh, pero por Dios. Para esas pequeñas empresas lo que significa eso. Pero yo digo, ¿y cómo que la Dirección General de Impuestos Internos no recauda lo suficiente si las pequeñas empresas, las personas físicas, todos pagan impuestos? Y no se puede evadir a la Dirección General de Impuestos. No hay forma. El que le debe a la DGI le trancan el juego. No hay forma, claro, y la evasión está medida. Cuando me tocó dirigir la DGI, se retomó el tema de la medición de la evasión en el país, con un equipo interinstitucional y con la asesoría de los organismos especializados en medición de la evasión. Siempre hay evasión, incluso en los países más desarrollados y en los que tienen mejores administraciones tributarias, eso es inevitable. Aunque aquí sí la evasión es más alta que el promedio. Ahora, aquí hay un buen esquema de retenciones y eso hace que personas, por ejemplo, los asalariados, pues muy difícil, no pueden evadir. Entonces hay personas que están cautivas por el mismo esquema, pero sí hay muchas formas de evadir tanto ITEVI como renta, como selectivo. Me tocó enfrentar grandes esquemas de fraude fiscales. Entonces, todo eso es parte de la ecuación de una... ¿Quiénes evaden más, los ricos o los pobres?
Mira, la evidencia es contundente porque es la misma del sector eléctrico y es la misma experiencia que tienen los bancos. Cuando se hacen los bancos para prestarle a los pobres, la tasa de mora es muy baja. Entonces, hay de todo, pero como los ricos manejan más recursos, pues el monto es mayor, evidentemente. Yo creo que en general hay ganas de cumplir, en realidad la palabra correcta no es evasión, se llama incumplimiento. Esa es la palabra. Que incluye, digamos, hay gente que no paga impuestos por desconocimiento. Por eso la DGI tiene un área de educación tributaria muy grande. Trabaja con muchos gremios para dar cursos gratuitamente, etcétera. Hay una parte que no hay capacidad contributiva. Simplemente hay gente que quiere pagar pero no tiene con qué pagar. Pero hay gente que ya hace fraude. Sí. Que ya eso... Son tramposos. Sí, es un tema ya penal. Entonces, hay muchas cosas, es una combinación. Hay personas que... Hay un tema aquí de moral tributaria, que eso se mide y dice, no, el gasto es malo, el gobierno se lo roban los políticos, yo no pago. Entonces, hay de todo un poco. Y está demostrado, que porque eso ya se hacen encuestas, que los países con mayor moral tributaria, que creen más en las instituciones, en la clase política, tienen una mayor disposición a pagar. O sea, es un tema complejo. Bueno, pues parece que vamos a tener que hacer un nuevo programa porque este es un tema que va a ser muy de boga. Yo dudo mucho que ya el gobierno pueda seguir posponiéndolo. Tú lo decías muy claro. Antes decidieron en un momento determinado préstamos que impuestos nuevos. Ya se está agotando el tema préstamos. La reforma fiscal o pacto fiscal no se puede atropellar, esa es otra, debe ser discutida. Hablaste de que se discutió en un momento determinado hasta por 2 años. Tal vez ahora no hay el tiempo para eso, pero habrá que hacerlo. Pero ahora nosotros sí tenemos la obligación de cerrar el programa. Entonces, te damos las gracias por habernos acompañado, Elías. Este ha sido un programa muy interesante, muy bueno. Ha sido un domingo para los televidentes que nos escuchan de mucha, diríamos, didáctico, correcto, y informaciones, porque hay una cosa que no pude decir, pero lo voy a decir ahora rápidamente, y tú lo has dicho. La gente no ve mala la evasión. Lo de la corrupción de los políticos, de los funcionarios públicos, sí es mala, pero la evasión no, la evasión la ve todo el mundo como algo... Se justifica en el país, y eso es algo que debe cambiar. Es más, la evasión del ITEVI, que la dijiste ahorita, es un robo, porque alguien lo pagó. Claro. Pero eso es profundo. Lo que no debe nunca es hacerse una exención o como que le llaman a la... cuando hacen leyes para borrón y cuenta nueva. Claro, amnistía. La amnistía fiscal a un ITEVI es terrible. Dándote la despedida y darte las gracias por haber estado aquí. Para que hablemos de lo bueno. En Servicam Pet Center Arroyo Hondo encontrarás medicina veterinaria de calidad, cirugías, vacunación, radiografías, transporte, hospitalización, peluquería y spa, servicios de emergencia y mucho más. Servicam Pet Center es el mejor amigo de tu perro. ¿Y de tu gato? La salud y el bienestar de tu mascota es lo más importante para nosotros. Servicam Pet Center Arroyo Hondo, Avenida La Vega Real, número 1, Plaza Botánica, teléfono 809-565-4422. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Ven para que hablemos de lo bueno.
Peña Izquierdo, Corredores de Seguros, presenta. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el seguro médico complementario. Ya en una sección anterior habíamos hablado del plan de servicios de salud de la Seguridad Social. Aparte del plan de servicios de salud de la Seguridad Social, las empresas y las familias buscan complementar esta cobertura del plan de servicios de salud con un plan adicional. De eso se trata el plan complementario. El plan complementario nos sirve para ampliar las coberturas de habitación, de hospitalización, de parto normal, de enfermedades de alto costo y de medicinas ambulatorias. En el plan de servicios de salud, la habitación diaria nos cubre 2.040 pesos diarios. Entonces, con este plan complementario, lo que les damos a las empresas y a las familias es una opción de incrementar esta cobertura de 2.000 pesos diarios a una cobertura más amplia de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su presupuesto. En el caso de la hospitalización, que el plan de servicios de salud cubre hasta un 80%, con el plan complementario podemos conseguir una cobertura de 100%. Igualmente, para las enfermedades catastróficas, que en el plan básico cubre hasta 1 millón de pesos, con el plan complementario podemos ampliar esta cobertura de alto costo. Igualmente, las medicinas ambulatorias, que en el plan básico se cubren hasta 8,000 pesos, con el plan complementario podemos incrementar esta cobertura hasta 30,000 pesos, dependiendo de la categoría que usted seleccione, sea de 10,000 pesos adicionales, 15,000, 20,000 o 30,000, como ya les dije, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su presupuesto. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima entrega. Peña Izquierdo, Corredores de Seguros, presentó. A continuación, vamos a conocer la labor que está haciendo una asociación para incentivar el emprendimiento juvenil en la región sur, muy importante cuando hablamos de emprendimiento juvenil. Giselle Castro nos comparte lo bueno de Conesur. Y bien, y continuando con todo el contenido de tu programa, lo bueno con Alexandra Izquierdos. Y en el día de hoy, yo como joven me siento identificada con la invitada que tenemos, porque es muy bonito cuando contamos con asociaciones que nos abren las puertas a esos jóvenes con sueños, emprendedores, y de verdad que es un grato placer contar con la presencia de Madi Guava, presidente del Consejo de Emprendedores del Sur, Conesur. Hola, Madi, ¿cómo está? Buenos días, Giselle, ¿cómo estás? Yo encantada, muy agradecida por la invitación y porque puedan brindarnos esta plataforma para expandir la información de los trabajos que estamos haciendo y así poder llegar a más jóvenes dominicanos. Tú sabes que emprender no es tarea fácil y más para los jóvenes que de una manera u otra se le ponen tantas trabas. ¿Cómo surge Conesur y cuándo se funda? Mira, emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. Así es. Es lo primero. Nosotros venimos trabajando con emprendimiento desde el año 2009, cuando fuimos pioneros en muchas diversidades del mercado en el que nos desarrollamos en nuestra provincia. Conesur nace con la inquietud de una campaña que se desarrolla a raíz de la pandemia del COVID-19, llamada Yo apoyo a mis amigos emprendedores. Esta campaña sin fines de lucro consiste en usar nuestras plataformas digitales para promover los negocios de los amigos, ya que tú sabes que el COVID nos obligó a usar los medios de comunicación, en este caso las plataformas digitales, como única alternativa para subsistir de nuestros negocios, porque ya no los que teníamos los negocios físicos nos vimos en la obligación, en la necesidad de cerrarlo por las restricciones que la misma nos aplicó. Pues entonces, a raíz de esto, consistía que un grupo de amigos promovía en sus redes sociales todos los amigos que tenía con diferentes negocios. El boca en boca. Exacto. Sí. O aún siendo igual de sus negocios. Por ejemplo, uno de mis emprendimientos es la venta de ropa. Yo vendo ropa desde el 2009.
y yo promocionaba otras amigas que también tenían tiendas de ropa. Sí. Y me decían, Emadin, no, porque te van a copiar la idea, porque tus seguidores. Y yo le dije, mira, una idea y una esencia son dos cosas muy diferentes. Y lo que caracteriza a un negocio o a un emprendimiento es la esencia del emprendedor. Todo el mundo puede vender pastelitos, pero hay pastelitos de carne, hay pastelitos de pollo, hay pastelitos de queso con pasa, hay pastelitos que tienen incluso frutos secos adentro. Así Entonces, la diferencia se la das tú. Y para mí es de, o sea, si con lo que yo puedo ayudar ahora mismo es con promocionar su negocio, porque a lo mejor y ellas tienen cosas que mis clientes necesitan, pero que yo no tengo. Todos los jóvenes pues decidimos ya formalizarlo en abril del presente año. O sea, que una asociación fresquecita. Sí, fresquecita. El 16 de abril, con motivo al Día de la Juventud, pues al Día del Emprendedor decidimos formalizarlo, lo presentamos la Asamblea Constitutiva en el Centro Cultural Perelló, sí, que dicho sea de paso nos ha dado una gran ayuda. Ha sido un ente en la persona de la directora Julia Castillo, que siempre nos ha apoyado con todos los proyectos que hemos desarrollado a través de Conesur. Y de aquí a, bueno, ya estamos septiembre. Sí. ¿Ya cuántos emprendedores tienen microempresarios? Nosotros tenemos alrededor de 270 jóvenes trabajando con nosotros. Hay unos cuantos, o sea, en el tema de la región Valdesia, esos jóvenes están en diferentes etapas y partiendo de sus etapas, pues nosotros le damos la asistencia que requieren, porque hay emprendedores que vienen a nosotros solamente con la idea de un negocio, pero necesitan capacitación financiera, necesitan desarrollar un modelo de negocio efectivo. Así es. O hay otros que ya tienen este paso, pero necesitan una canalización de recursos, o hay otros que ya tienen sus emprendimientos corriendo, que simplemente necesitan soportarlo, necesitan renovarlo, necesitan avanzarlo. Tú sabes, entonces la herramienta fundamental de Conesur es servir como puente, como canal entre las instituciones, las entidades y los emprendedores. Emprendimiento femenino, vemos que están apoyando esto. Mira, para el emprendimiento femenino, a raíz del trabajo que hemos hecho directamente con los jóvenes, nosotros estamos desarrollando un programa que se llama Mujeres Emprendedoras 4x4. ¿Cómo 4x4? ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que nosotros entendemos, y es bien sabido, claro, que las mujeres tenemos las mismas o mayores capacidades para desarrollarnos en cualquier área laboral, en cualquier trabajo, en cualquier emprendimiento. O sea, hay rubros que no son solamente de hombres, que lo ven como normal que una mujer diga voy a vender pastelito o voy a hacer bizcochito, pero cuando una mujer te habla del sector transporte, te habla del sector economía o te habla de otros sectores que se caracterizan por la historia, que han sido dirigidos por hombres, pues la gente te pela los ojos. Y que no, y que la historia está cambiando, porque podemos ver que el 65% de las mujeres principalmente son cabeza de hogar. Entonces es una buena iniciativa esto, que ustedes le apoyen. Sí, porque principalmente estamos dirigidos, no específicamente, pero nos inclinamos de manera principal por las mujeres con características como madres solteras y víctimas de violencia de género, porque entendemos, según las experiencias que hemos tenido, que el factor de común denominador de dependencia de las mujeres en estos casos es el factor económico. En dependencia de hombres. Entonces, nosotros lo que estamos desarrollando con este programa es canalizar las habilidades, las oportunidades que tienen esas mujeres, los talentos que tienen, ayudarlas a descubrir sus talentos y a potenciarlos y monetizarlos. Porque tú puedes decir, bueno, Madin, lo único que yo sé es hablar, pero ok, si tú sabes hablar, si se te da bien el hablar, pues vamos a hacer un cursito de oratoria, de maestría de ceremonia, vamos a potenciar lo que tú tienes para que entonces puedas sacarle provecho a eso. Ustedes principalmente
empoderan tanto Exacto. al hombre como a la mujer. Sí, claro. De sí, que lo porque puede lograr. Nosotros no somos tipo feministas ni nada por el estilo. Hay un Nosotros grupo de creemos feministas que están, pero sin causa alguna. No, Sigue. nosotros creemos en la igualdad, Sí, en sí. la equidad Exacto. de género. Tú sabes que como Dios nos hizo de la costilla de Adán para estar a su lado, para ser ayuda idónea, no creemos que la mujer es ni más ni menos que el hombre. Pero lamentablemente la sociedad y la historia, y tú sabes que hoy en día, aunque gracias a Dios somos un país libre, en muchísimos países la Se mujer cohíben. sufre. Entonces, Madi, ¿qué tú le recomiendas a ese joven que desea emprender? Mira, todos fuimos dotados de talentos, de capacidades. Así es. Lo que te funciona a ti no necesariamente tiene que funcionarme a mí. Pero si tú te conoces, no es cuestión de limitarte, es cuestión de conocerte. Si tú Sí. te conoces y conoces cuáles son esas habilidades, es más fácil emprender en algo que te apasione porque no lo vas a ver como un trabajo. Mira primero cómo tú puedes potenciar lo que tú tienes Sí. y qué beneficio puede tener la sociedad de eso, porque cuando nosotros hacemos las cosas con amor y con pasión, podemos ganar más. Señores, yo siempre les digo a ustedes que aquí en esta tribuna se sientan personas capacitadas, personas emprendedoras, y ella es una prueba de esto, una muestra de esto. Ella es Emadi Guava, presidente del Consejo de Emprendedores del Sur, CONESUR. Ustedes continúen disfrutando del buen contenido. Mírenla ahí, la jefa. Lo bueno con Alessandra Izquierdo. Mientras yo degusto mi café. Feliz resto del día. Nuevos emprendimientos, ven para que hablemos de lo bueno. Doña Alexandra, terminamos por el día de hoy. Bueno, Elías, gracias por acompañarme de nuevo, y a nuestros amigos televidentes también les damos las gracias porque disfrutan con nosotros toda la información que nos traen nuestros invitados al programa. Es un verdadero honor que nos acompañen cada domingo, por lo que esperamos poder contar con su sintonía la próxima semana. Les esperamos a las 10 por este mismo canal. Hasta la próxima. Banco Central de la República Dominicana, Induban, presentaron Lo nuevo que se comenta, el nuevo acontecer.